vamos a dar tiempo a la palabra de Dios en este pequeño sermón, esta pequeña reflexión, y he titulado este mensaje El virus más grave de la historia. El virus más grave de la historia. Para esto vamos a una cita bíblica y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14. Mateo 24, versículos 1 al 14. La palabra de Dios dice así. Síganme con su vista o escuchen. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿hasta cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bien, el virus más grande de la historia. Como sabemos, pues, actualmente hay una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Buscando en el diccionario, pues, a pesar de saber el significado, el diccionario lo pone de esta forma muy simple. Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos lugares, que se extiende a muchos países. Déjeme decirle que durante la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias en donde han muerto miles o bien millones de personas. Y esta pandemia del coronavirus no es algo nuevo que el planeta pues sepa. Déjenme mencionarles algunas de las pandemias que ha atravesado la humanidad. Por ejemplo, está la viruela japonesa, que surgió en el año 737, en donde mató a 1 millón de personas. Está la peste negra en 1351, donde murieron cerca de 200 millones de personas. Está la viruela, que surgió en 1520, matando así a 56 millones de personas. Surgió también el cólera en 1923 y dio muerte a 1 millón de personas. Surgió también en el año de 1981 el VIH, conocido como SIDA. Esta enfermedad ha matado a 35 millones de personas aproximadamente. Años posteriores surgió la gripe porcina en el 2010, no sé si la recuerdes, en donde murieron 200,000 personas. Surgió también el ébola, nuevamente un brote del ébola, en el 2016, donde murieron cerca de 11,300 personas.
Y en este año pasado, en el 2019, aproximadamente por noviembre, surgió el virus el cual estamos enfrentando, el coronavirus, que hasta el momento lleva aproximadamente unas 13,000 personas muertas en 176 países diferentes. México no es la excepción. De tal forma que pues sí tenemos que guardar los estándares o lo que el gobierno pide para evitar la propagación de este coronavirus. Muy bien, en el mundo actual, este mundo está sumergido en una pandemia. Hay una pandemia no solamente por este virus, sino una pandemia de miedo a la muerte. Muchas personas tienen miedo a morir. Hay una pandemia de desesperación. Lo podemos ver tan solamente en las compras de pánico. No hay gel antibacterial, no hay alcohol, no hay cubrebocas, no hay medicamentos. Es más, no hay papel de baño. La gente tiene miedo de salir de sus casas por causa del contagio. También déjame decirte que hay un miedo terrible de la gente a quedarse sin trabajo. Va a ser afectada la economía del mundo, si no es que ya está afectada la economía del mundo y se está colapsando día con día. Vean las bolsas de valores del mundo, se están colapsando. Todo está preparando ya un escenario para la venida de Cristo. Muchos famosos han dado positivo al virus, ni con todo su dinero han podido hacer algo. Muchos están ya guardados en cuarentena. Han suspendido partidos, han suspendido muchos eventos, tanto deportivos como eventos masivos. Muchos lugares ya están vacíos, muchas ciudades se ven vacías, se ven desiertas. Muchas empresas del mundo han parado actividades, cosa que en mi vida había visto. Todo se está preparando. El mundo actual está sumergido en una pandemia. ¿Qué sucede aquí? Haría yo dos preguntas y voy a estar haciendo estas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Mateo 24, a partir del versículo 3 al versículo 8 del que leímos, nos da un destello de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Nuevamente lo voy a leer, dice de la siguiente forma. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre muchos falsos profetas, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no tengas miedo, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué crees? Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esta palabra pestes la podemos traducir por enfermedades, por pandemias. Habrá pandemias que traerán grandes hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. Pero dice aquí la palabra, y todo esto será principio de dolores. Escucha bien esto, principio de dolores. Jesús dijo que era necesario que todas estas cosas puedan suceder. Pero surgen nuevamente esas dos preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Se levantará, dice, nación contra nación, reino contra reino. Basta que veamos las noticias, tanto pasadas como actuales. Hay países en guerra. Hemos atravesado ya 2 guerras mundiales. ¿Acaso se está preparando una tercera guerra mundial? Principio de dolores. Dice el Señor Jesús, habrá pestes, habrá enfermedades, habrá pandemias, en las cuales pues la humanidad ha atravesado ya por mucho tiempo. Y hoy nos toca vivir una nueva pandemia, el coronavirus. Y muchas personas habrán de morir a causa de estas enfermedades. Habrá hambres. Déjame decirte que actualmente
todo esto viene arrastrando la economía de los países y va a haber una gran hambre, va a haber desabasto de alimentos, la economía se está desplomando. Hay mucha gente pobre desde antes de que sucediera esto, pero con esto, imagínate la gravedad del asunto de lo que está sucediendo. Hay países pobres en donde se vive una gran miseria. Gente se está muriendo de hambre y déjame decirte que mucha gente, más que las muertes del coronavirus, más que la muerte del ébola, que la peste negra, mucha gente ha muerto tan solamente por no llevar algo a la boca para comer. Esto, dice el Señor Jesús, será principio de dolores. Aquí hay una noticia del Señor Jesús. Esto apenas va comenzando. ¿Qué vamos a hacer? Surge el pánico, surge la pandemia de no saber qué hacer. Déjame decirte que ahora es necesario como cristianos hacer unas cosas. ¿Sabes qué? Quedarnos quietos. Quedarse quietos y entrar en cuarentena como lo están pidiendo las autoridades. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Déjame decirte que hay un virus que ha generado una gran pandemia y ha hecho estragos terribles a lo largo y ancho de todo el planeta y que ha acabado con la vida de muchas personas. Este virus ha destruido familias, ha destruido naciones enteras, ha destruido la economía de familias enteras, ha creado el desamor entre las personas. Este virus ha causado muertes, homicidios, guerras, enemistades, pleitos, divorcios, adulterio, fornicación, orgías, borracheras, vicios, violaciones, padres golpeadores, hijos golpeadores de padres, incesto, feminicidios, odio, narcotráfico, abuso de poder. También está la grosería, el doble sentido, hablar en doble sentido, la ignorancia, la rebeldía ante las autoridades y a las leyes y rebeldía a Dios. También está presente por este virus la homosexualidad, el lesbianismo, la idolatría, la pobreza, la miseria, la desesperación y por último, la muerte y el suicidio. Este virus ha generado una gran pandemia a nivel global y ha dejado muchas muertes ya durante muchos años. ¿A qué virus me estoy refiriendo? No es el coronavirus, no es el ébola, no es los diferentes virus, es el virus más mortal que enfrenta el ser humano. Me refiero al virus llamado pecado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Nuevamente, el clamor del mundo ha llegado hasta el cielo y Dios nuevamente ha decidido actuar y hacer algo por la humanidad. Vuelvo a repetir esto. Nuevamente el clamor del mundo ha llegado hasta los cielos y Dios nuevamente ha decidido actuar y hacer algo. Déjame decirte que tenemos historias como por ejemplo el gran diluvio en la historia de Noé. ¿Lo recuerdas? El arca de Noé, en donde la maldad del mundo se había agravado. Escucha bien esto, la maldad del mundo se había agravado y Dios decidió hacer algo. Decidió salvar solamente a una familia que le buscaba, que habitaba bajo sus alas, que estaba seguro bajo sus alas. Pero Dios decide destruir la tierra por causa del pecado. Todos aquellos que he mencionado estaban presentes en ese entonces y Dios decide eliminar a gran parte del mundo en ese entonces. Pero no solamente destruyó, sino también dio salvación a las personas que le buscaban con todo su corazón. Yo espero que tú le estés buscando a Dios con todo tu corazón. Otra de las historias donde Dios actúa directamente es la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas esa historia?
en donde también la maldad de aquella región se había agravado y ese clamor de los que vivían en ese lugar llegó hasta los cielos, hasta los oídos de Dios. Y nuevamente Dios decide hacer algo. Dice la palabra que 3 personajes divinos bajaron e hicieron juicio contra Sodoma y Gomorra por causa de su pecado, en donde esa ciudad quedó completamente destruida con fuego y con azufre. El clamor de ese lugar había llegado hasta los cielos. Y lo vuelvo a decir, Dios nuevamente ha decidido actuar y hacer algo. Dios ha decidido intervenir por causa del pecado. Dios está llamando la atención del mundo entero. Abre bien los ojos, abre bien los oídos. Dios está llamando la atención del mundo entero. En este día, en este tiempo, muchos países buscan desesperadamente el antídoto, la vacuna, la cura contra el virus que estamos enfrentando. Dios ya ha dado al mundo, déjame decirte, Dios ya ha dado al mundo la vacuna contra el virus del pecado. Y es un antídoto eficaz, capaz de sanar completamente a toda aquella persona que quiera tomarlo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dios ya se ha provisto de la vacuna contra el pecado y puede liberar y puede sanar a través de esa vacuna completamente a toda aquella persona que quiera tomarlo. ¿Tú quieres tomar esta vacuna? El antídoto eficaz se encuentra en la cruz, se encuentra en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo sabemos de memoria, pero te lo quiero volver a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Déjame decirte que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios permite cosas como estas que están sucediendo para llamar tu atención porque te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí está la clave, ahí está la vacuna contra ese virus y todos los virus. Se encuentra en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se muera, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios ofrece. Te sientes desesperado en este momento, te sientes triste, te sientes confundido o confundida. Ven a la cruz de Cristo. Te invito en esta mañana a que puedas acercarte de nuevo a la cruz y puedas contemplar la grandeza de la obra de Cristo muriendo en aquella cruz. Ven a la cruz de Cristo. Esta vacuna está disponible para todo aquel que la quiera tomar. Esta vacuna es eficaz contra el virus del pecado y es eficaz contra cualquier otro virus mortal. Dios está llamando la atención del mundo entero. Tan solamente ve, esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Dios está llamando la atención de todo el mundo. También hay un juicio de Dios contra todo el mundo. Muchas personas están muriendo por causa de este coronavirus. Hay un juicio de Dios en contra del mundo. Pero ¿qué crees? Hay una solución de Dios para todo el mundo. El mismo que hiere con sus mismas manos da salvación para todo aquel que la quiera tomar. Hay una solución de Dios para el mundo. Muchos desprecian a Cristo. Como la historia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la historia de la serpiente de bronce, ¿la has escuchado? Esta se encuentra en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Números 21, versículos 4 al 9, déjame leértelo. Dice así: después partieron del monte Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y en nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Escucha bien esto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tremendo lo que dice aquí esta parte de la palabra. Dios emitió un juicio. Serpientes mordían a la gente moría, la gente estaba en desesperación. Hoy la gente está viviendo en desesperación por este virus. Pero aquí sucede algo muy interesante. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, allí en Juan 3:16, el que leíamos, 2 versículos anteriores, nos narra esta historia. Me refiero a Juan 3, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha emitido un juicio. Dios está llamando la atención a través de este virus, pero ha provisto la solución para contrarrestar este virus llamado pecado. Dios ha provisto a su Hijo, ha mandado a Jesucristo ya hace más de 2000 años a morir en aquella cruz, quedó colgado en aquel madero. Leíamos acerca de la serpiente de bronce. Dios le dice a Moisés: le hace una serpiente, ponla sobre un astas, ponla sobre una cruz. Y todo aquel que mire cuando sea mordido por este virus, por esta serpiente, vivirá. De igual forma, cualquier persona que esté triste, por muy mala que sea, por mucho que se haya olvidado de Dios, si en este momento mira hacia la cruz, vivirá también. Esto es algo hermoso que el Señor nos permite reflexionar. Ahora Dios permite que muchas familias permanezcan en cuarentena. Date cuenta de lo que está sucediendo a nivel mundial. Los gobiernos de todas las ciudades, de todo el mundo, están enviando a las personas a que no salgan de su casa. Nos están poniendo en cuarentena en nuestros hogares para que no se propague más este virus. Familias que permanezcan en sus casas en cuarentena, en sus hogares, con sus familias. Y escucha esto, y comiencen a identificar lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? Dios, a través de este virus, del coronavirus, nos está enseñando el valor de muchas cosas que quizá ni siquiera nos estamos dando cuenta. Primera de ellas es la salvación que Dios está ofreciendo a través de la vida, de la muerte, de la resurrección de su Hijo amado Jesucristo. Pero también a través del coronavirus nos está enseñando el valor de muchas cosas. Abre bien tus oídos. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que está sucediendo. Nos está mostrando el valor de dar un abrazo. El valor de la cercanía. Hermano, yo quisiera estar frente a ti. Yo quisiera estarte abrazando. Yo quisiera darte un beso. Dios está nuevamente reiterando la importancia de estar en familia, de disfrutar de tus hijos, de los niños pequeños, de disfrutar y poder apreciar a los abuelos. Muchas veces no nos damos cuenta lo que los abuelos hacen por las familias. Muchas veces los tratamos mal, nos olvidamos de ellos. Esta enfermedad coronavirus, sabes perfectamente que ataca principalmente a los adultos mayores. Dios nos está invitando a que consideremos esto, que consideremos la amistad, la ayuda mutua,
la vida, que anhelemos y le demos gracias a Dios esta vida que tenemos y la salud. Mucha gente se está muriendo en los hospitales. Tú y yo podemos tener salud, valórala. Dios quiere también hablarte un poco acerca de la limpieza y la pureza. Mantente puro, mantente apartado de lo que te contamina, mantente apartado del pecado. Nos quiere enseñar también de la fragilidad de la vida. Hace unos meses estábamos bien, no estaba esta pandemia, y ahora todo esto que ha hecho esta pandemia. Dios también, a través de este coronavirus, nos está enseñando a apartar un tiempo con tu familia, no solamente, sino también pasar tiempo en oración. Es momento de doblar nuestras rodillas, de clamar a Dios por tu familia. El ángel de la muerte está fuera de tu casa y puede pasar por tu casa, como en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la 10ª plaga? En donde el ángel de la muerte pasaba, y solamente aquellos que habían cubierto su casa con la sangre del cordero son los que vivieron. De la misma forma, Dios quiere que permanezcas en tu casa. Dios quiere que te metas en la oración. Dios quiere y pone en nosotros la necesidad de ayunar. Dios pone en nosotros la necesidad de congregarse. Quisiéramos estar. Déjame decirte que en este momento muchas iglesias no están abriendo sus puertas. Están teniendo el mensaje, están teniendo la predicación, los cantos vía internet. Pero cuánto desearía en este momento, como lo dije al principio, estar congregado y poderte tener frente a mí. Dios está poniendo también la necesidad de amar y ser amado. Gente está saliendo a sus balcones porque busca sentirse amado, se sienten solos. Gente está cantando desde sus balcones. Gente está motivando a otras personas desde sus balcones porque no pueden salir a casa. Si salen de su casa, el gobierno puede tomar medidas muy drásticas contra ellos, o bien pueden contraer esta enfermedad y pueden morir inmediatamente. Dios está poniendo en cada persona, en cada familia, la necesidad de Él, la necesidad de buscar con todo tu corazón al Señor. Nos hemos olvidado, nos hemos apartado de Dios. Dios quiere, a través de esto, ponerle la necesidad de buscarlo con todo tu corazón. Nuevamente estas preguntas: ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Déjame contestarla porque ya he estado dando las respuestas. ¿Qué está pasando? Dios está llamando al arrepentimiento genuino. Esa es la respuesta. ¿Qué sucede? Escucha la respuesta. Dios quiere que busques y que le entregues tu vida porque Él quiere darte la vacuna eficaz en Cristo Jesús. Hermano, hermana, amigo, amiga, es necesario quedarse quietos. Es necesario dejar de resistirse y someterse al gran poder y amor de Dios. Es necesario ponernos a cuentas con Dios en este momento. Dios quiere cubrirte a ti. Dios quiere guardar a tu familia. Dios quiere librarte de la peste, de la pandemia destructora. No solamente el virus, sino el virus del pecado. Dios quiere guardarte. Dios quiere que permanezcas bajo su abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo su cobertura, bajo su protección. El Salmo 91 nos recuerda bien esto. Toda aquella persona, todas aquellas familias que decidan en este momento, escucha bien, todas las familias y todas las personas que decidan en este momento estar bajo la cobertura de Dios, Dios mismo los va a guardar. Escucha bien este Salmo, Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la pandemia destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si tú permaneces bajo el abrigo del Altísimo,
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Va a haber muchos muertos a tu lado, 1000 y 10,000 a tu diestra y a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus propios ojos mirarás y verás la recompensa de todos aquellos que decidieron no hacer caso a Dios. Tan solamente observa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid, o sea, la serpiente, pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, al diablo mismo, que quiere destruir, que quiere dividir familias. Dice el versículo 14, por cuanto en mí has puesto su amor, tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es hermoso, hermanos. En este momento es necesario estar quietos, en cuarentena, bajo la sombra del Omnipotente. No estés en tu casa peleando. No estés en tu casa viendo cosas que no tienes que ver en internet. Disfruta tu familia. Hay muchos que desearían estar con su familia y no pueden en este momento porque están aislados. Dios quiere que pases un buen tiempo con tu familia, que estés bajo sus alas en ese lugar. Es necesario estar bajo la sombra del omnipotente Dios en Cristo Jesús. Obedezcamos también a nuestras autoridades. ¿Sí? Dios dice que debemos de obedecer a las indicaciones de nuestras autoridades. Te pueden guardar de esta enfermedad, te pueden guardar de esta pandemia. Obedezcamos a nuestras autoridades, guardemos los protocolos de salud, de higiene y cuarentena. Pero sobre todo, hermano, yo te invito a que estés ayunando por lo menos una vez a la semana, que estés orando todos los días, que clames por tu familia, porque esa plaga no toque tu morada. Mi oración es que Dios guarde tu vida, que guarde tu familia, pero mi principal oración es que si estás lejos de Dios puedas acercarte en este tiempo difícil. Te invito a que podamos en este momento cerrar nuestros ojos. Permíteme orar por ti y por tu familia. Señor Jesús, gracias por este tiempo que me permites exponer tu palabra ante este tiempo difícil. Me uno a la voz, Señor, de millones de ángeles que en este momento te adoran. Me uno en una hermosa unidad de la iglesia y de muchas iglesias que están en este momento adorando tu santo y precioso nombre. Hay un remanente, Señor, que ha escuchado tu voz. Hay muchas personas que habrán de escuchar tu voz y que han vivido vidas desordenadas. Hay muchas personas que en este momento van a poder tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, gracias a este hermoso mensaje. Te ruego, Padre, que tú vengas guardando nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, Señor. Guarda los matrimonios, por favor, Señor Jesús. Guarda la relación padres e hijos, o de hijos hacia los padres, Señor. Permite que tu iglesia pueda estar atenta a estos tiempos, a lo que está sucediendo. Principio de dolores es esto, dice tu palabra. Permite que tu iglesia pueda permanecer unida, pueda permanecer en oración, que las familias, más que pelear, busquen tu rostro en oración y puedan depender completamente de ti. Te ruego en el nombre de Jesucristo, dice tu palabra, que por sus llagas fuimos nosotros sanados y lo creemos. Que guardes la vida de las familias, de nuestras familias que representamos.
y de las familias de la iglesia, Señor. Guárdanos y permítenos habitar bajo la sombra del omnipotente Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.